hermanos, vamos a continuar con nuestro curso. Les agradezco mucho a todas las personas que han visto los cursos, o mejor dicho, los módulos anteriores. Hoy vamos a continuar, vamos a empezar con el módulo número 4, donde estamos viendo dos formaciones más. Antes que nada, me presento como en otros módulos. Soy el maestro Gabriel Esteban, soy maestro de profesión también, pero desde mucho antes de yo ser docente ya me ejercía como catequista. Dios me ha dado la oportunidad precisamente de manejar muchos temas con jóvenes, con niños, con jóvenes, con padres de familia, ya ha quedado algunos temas ahí, y también con catequistas. Me han invitado en varias comunidades a dar algunos temas de catequesis, y bueno, este material es precisamente de unas clases que di a catequistas de aquí donde estoy, y pues los hemos tratado de enriquecer precisamente con mayor información de una manera más detallada y poder ver los temas de una manera más tranquila. Y pues como hemos mencionado anteriormente, estos videos, pues estos módulos no son para que pues deseches, desde luego que no, alguna capacitación que te hayan dado en tu parroquia. Al contrario, hay que ver de que haya capacitación en nuestras comunidades, si no sería en determinado momento un complemento, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar ahora del módulo 4. Si ya analizaste los módulos anteriores, en el primero que vimos que es la catequesis, en el segundo vimos que es la vocación, y en el tercero manejamos dos formaciones que necesita todo catequista para poder pues ejercer lo que es su apostolado. En esta ocasión vamos a ver dos formaciones más. Como estaba un poco largo el tema anterior, pues vamos a manejarlo aquí precisamente como parte también de lo que es nuestra preparación como catequistas. Te agradezco mucho que hay mucha gente, por lo que veo, que han estado interesados. Ojalá puedas terminar y lo veas en algún momento los 10 módulos. Son 10 módulos que vamos a manejar para esta preparación de catequesis, y pues estamos entonces en el cuarto módulo. Bueno, vamos a comenzar como siempre con la oración inicial. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Como todo catequista, debemos siempre que preparar nuestro tema, que estemos en un proceso de aprendizaje sobre la palabra de Dios, sobre diferentes cosas relacionadas con la fe, pues debemos de invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos ilumina, que nos da entendimiento para poder asimilar y saber cómo debemos de comprender y cómo debemos de conocer las diferentes cosas que Dios nos regala en los temas. Vamos a decir desde su hogar, también aquí: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, pues vamos a comenzar ya con lo que es este tema del módulo 4. Y en este módulo 4 vamos a seguir, como dijimos, con la formación. Ahora vamos a pasar a la formación doctrinal y la formación pedagógica o metodológica. Vean qué interesante, ¿verdad? La formación doctrinal se parece mucho a la que vimos anteriormente, pero aquí ya se refiere más bien al aspecto de la doctrina, la sana doctrina que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Y la formación pedagógica, pues ya se refiere un poco al aspecto precisamente como maestro. Bueno, ¿y qué vamos a manejar en este módulo 4 ya propiamente? Bueno, vamos a manejar lo que es la formación doctrinal, que se puede parecer mucho a lo que vimos en el módulo número 3. Sin embargo, aquí vamos a darnos cuenta que se refiere a lo que es la doctrina de la Iglesia, lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia más específicamente. La cuarta formación es la formación pedagógica o metodológica, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a la forma en que yo voy a desarrollar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto puede ser muy o está muy relacionado con el docente en general, pero precisamente el catequista es un docente. Docente es aquel que hace un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y qué mejor que el catequista, que hace un proceso de enseñanza-aprendizaje de la palabra de Dios hacia los educandos, en este caso hacia las personas que están recibiendo lo que es la catequesis. Bueno, pues entonces vemos la importancia, como hemos mencionado en los módulos anteriores, la importancia y la gran trascendencia que tiene que tú como catequista precisamente tengas estas formaciones para poder dar mejor la sesión de catequesis. Lo hacemos, como hemos dicho anteriormente, por amor.
Lo hacemos por compromiso, sí, pero por un compromiso amoroso a quien te ama tanto, a quien te regala la vida, a quien le agrada tanto, porque lo dijo ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Es un mandato de amor y hay que tratarlo de hacer de manera profesional. Claro, como hemos dicho, pues cuando ejercemos nuestra vocación, nuestra profesión, cualquiera que ésta sea, debe de hacerse con la máxima calidad posible. Con mucha más razón o con la misma razón, como lo quieras manejar, se tendrá que hacer también la evangelización, porque estamos llamados precisamente a perfeccionar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es lo que le va a llevar al niño a la presencia de Dios. Vamos a comenzar y vamos a ver a qué se refieren los primeros puntos. Lo primero es la formación doctrinal. Ahí tenemos las Sagradas Escrituras. Después, en su momento, cuando veamos lo que son las fuentes de la catequesis, pues vamos a tener que analizar cuáles son y cómo las vamos a utilizar de acuerdo al desarrollo de los temas. Lo dice aquí en la formación doctrinal. La formación del catequista inicia con una buena base doctrinal. Sean amplios o reducidos, los programas de formación doctrinal para catequistas deben armonizar siempre las 4 áreas esenciales. Vean cuáles, de la doctrina cristiana, lo que es el credo, lo que es la moral, los sacramentos y la espiritualidad. Vamos a manejarlo de una manera más general posteriormente, vamos, mejor dicho, a centrarnos un poquito más en cada concepto, pero de manera general sabemos el credo es lo que nosotros rezamos en la misa, lo que nosotros creemos, lo que nos enseña el magisterio de la iglesia que debemos de creer, ¿verdad? Entonces podemos analizar y te recomiendo que des una repasadita al credo, agarres tu hojita dominical, ¿verdad? O lo busques en internet, veas el credo que tenemos que analizar y vayas viendo cada una de las partes que lo compone. ¿Qué nos dice el magisterio de la iglesia de lo que debemos de creer? El aspecto moral está relacionado a lo que vimos anteriormente, cuando vimos el aspecto de la formación humana, ¿verdad? La moralidad, hacer las cosas de manera humanamente correcta, pero aquí le vamos a dar un enfoque más en cuanto al magisterio de la iglesia, una moralidad apegada a lo que Dios quiere. Los aspectos sacramentales, ese es el tercer punto de la formación doctrinal, tener conocimiento acerca de los sacramentos. Desde luego, como catequista, ¿qué te pudiera decir? Que debemos de conocer prácticamente todo sobre liturgia, sobre sacramentos, sobre lo que es la historia de la iglesia. En fin, sería una cosa enorme, pero qué barbaridad, padreceríamos nosotros enciclopedias o algo así, ¿verdad? Enciclopedias ambulantes. Bueno, conozco por ahí a un padrecito que para mí es un sacerdote extraordinario, ¿verdad? Que lo conozco desde hace algún tiempo y me ha permitido ayudar en algunas cosas. Y en verdad ese señor se lee un montón de libros, una cosa exagerada. No sé si un libro se lo termina en 2, 3 días. Tiene infinidad de libros, libros digitales, libros físicos. Y ese señor sí, en verdad, pues yo creo que tiene conocimiento de todo, ¿verdad? A lo mejor no una cantidad extraordinaria, pero en todo tiene conocimiento de todo. Entonces te lo digo también como un testimonio de que se puede, ¿verdad? Claro, de manera progresiva, poco a poco, ir conociendo acerca de Dios. ¿Cuánto nos enriquecemos, hermano, de los conocimientos doctrinales? Pues eso te lo dejo a tu criterio, tú eres el que sabes, pero tal como me muestra esta imagen, la palabra de Dios, todo lo que son, esto que estamos viendo o mencionando ahorita, vean cómo está precisamente iluminando, ¿verdad? Es la palabra que nos ilumina, son los conceptos doctrinales que nos iluminan. ¿Cuál otra situación importante? La espiritualidad. Es así, está un poquito más enfocado lo que vimos anteriormente en lo que es el módulo número 3, pero aquí la espiritualidad la vamos a ver como parte precisamente de la doctrina que nos enseña el magisterio de la iglesia. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, vamos a analizar los puntos esenciales de esta formación. Dice, el catequista necesita conocer cuáles verdades tienen sólido fundamento y cuáles son opinión de escuela. Es decir, hay que saber discernir cuando algo es parte de la iglesia o cuando no es parte de la iglesia.
Les voy a decir un ejemplo muy concreto. Y fíjense que la situación es que las redes sociales tienen muchas ventajas, muchísimas ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Y a veces nos podemos topar con alguna información que no es correcta y tenemos que investigar, indagar hasta cosas que son pues aparentemente no importantes o algunas cosas que sí. Han salido tantas cosas que supuestamente han dicho sacerdotes, religiosos, papas o diferentes cosas y a veces si no son fuentes confiables resulta que no es verdad. Por ejemplo, sin embargo, a lo mejor habría que investigar más, pero me acuerdo una vez que salía una frase que supuestamente dijo su santidad Juan Pablo II de que queremos unos sacerdotes con jeans y en sí un montón de frases que fue muy bonito y se veía muy bonito y estaba recorriendo, pero yo estuve investigando y logré ver que el Santo Padre no dijo esa frase. Quién sabe quién dijo esa frase y se la adjudicó. A lo mejor puedo equivocarme y alguien me puede decir, no, pues yo sé, sí tengo una referencia válida de que sí dijo eso el Santo Padre, pero no era una frasecita, no me acuerdo exactamente, todavía se sigue usando, de que los sacerdotes necesitan tener jeans, o sea, como diciendo que deben ser desprendidos, que deben de actuar y de hacerlo con frescura, con juventud, en fin, había muchas cosas en relación a eso. Pero investigando, pues yo localicé que no era así, así que no compartí esa información. Pues así pasa muchas veces. Por eso aquí dice, fíjense bien, dice, verdades tienen que tengan sólido fundamento. Cuando tengamos duda como catequistas, querido catequista, querido hermano, hay que tener cuidado porque si un niño nos hace una pregunta y resulta que esa pregunta pues nosotros no sabemos la respuesta, no debemos de inventar. A veces se nos hace fácil decir, ah, sí, sí es correcto, así es. No, debemos de ser sinceros y decirle, ¿sabes qué? No sé exactamente cómo es esa información, porque yo no la sé, pero la voy a averiguar y te la voy a decir. Entonces, por eso dice, verdades que tengan sólido fundamento, ¿verdad? A lo mejor en cualquier otra situación, a lo mejor me pueden preguntar en otra materia alguna pregunta y bueno, considero que sí y le digo al alumno que sí, así es como él dice, sí es cierto, pero en este caso muy concreto no, tomen en cuenta que algunas cosas pueden ser contraproducentes y a lo mejor algo que espero o que espera mi alumno, la persona que está recibiendo la catequesis, es una respuesta muy de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Así me pasaba a veces, ¿verdad? Cuando tenía alguna plática, me acuerdo hace tiempo, con un hermano separado, que me decía, a ver, tú sabes, a ver, y averígüame esto, y por qué es esto, y por qué lo otro, y me dice, ¿por qué está el Papa en el Vaticano si ahí no estuvo Jesús o no murió Jesús? Híjole, le dije, pues no lo sé, pero seguro, fíjense bien, no lo sé, pero seguro tiene una respuesta lógica. ¿Por qué? Porque yo sé que el magisterio, la iglesia que está iluminada por el Espíritu Santo, tiene respuestas lógicas, coherentes, no así nada más, porque sí. Y averigüé y resulta, bueno, a lo mejor tú ya lo sabes, que bueno, ahí está en el Vaticano porque ahí fue donde murió San Pedro, pero cuando eso, que yo tenía creo 18 años, algo así, pues mi respuesta no fue contestarle a la ligera, sino fue analizar lo que le contesté, averiguarlo y ya después darle una respuesta. Seguimos, dice, es decir, el catequista necesita doctrina segura para diferenciar las múltiples ideologías existentes. No me dejarás mentir que en la actualidad pues hay muchas cosas que nos hacen revolver. Tú estás viendo en el Face y aquí ves una cosa y ves otra y ves otra y llega un momento, no sé si te pasa a ti, que ya no sabes ni qué estás viendo porque por todos lados te dan información, dicen una noticia, después la desmienten, después la vuelven a poner, no solamente en el ámbito cualquier cosa, en el ámbito político, etcétera, sino también en el ámbito litúrgico, en el ámbito religioso, ¿verdad? Pues que hay que buscar las fuentes correctas. Dice, para tener adecuado conocimiento de lo que enseña la catequesis, ¿cuáles van a ser mis fundamentos? Va a ser la Biblia, la liturgia, documentos de la iglesia, todo esto lo vamos a ver en otro módulo. Vamos a analizar cómo ven la Biblia y los documentos del magisterio de la iglesia, la fisonomía del catequista, es decir, cuáles son sus características. Pero cuando el catequista es dócil, fíjate bien, cuando el catequista es dócil a la palabra de Dios y la transmite con fidelidad, es Dios quien habla por él. Se convierte en instrumento de la palabra vivificadora. Por eso quiere decir
querido hermano, que nosotros pues no somos así como que fuéramos Superman, claro que no, pero es Dios quien actúa. Hay por allá una cita bíblica que me gusta mucho que preguntaba, ¿y qué voy a decir? Preguntaba un profeta y decía, tú déjate llevar que yo te guiaré. ¿Verdad? Ahorita no recuerdo la cita bíblica. A lo que me refiero con esto es que Dios nos está mandando. Si somos humildes o tratamos, porque cuesta trabajo, pero tratamos de ser humildes y aceptar la dirección de Dios y decirle, Señor, yo no soy digno de ser instrumento tuyo, pero estoy a tu disposición. Haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que tú consideres que debe de ser. Y te aseguro que Dios te va a ir educando. Hay el testimonio de una persona que a lo mejor lo has visto, que se llama Marino Restrepo, que vino aquí y tuve la oportunidad de escuchar su plática, he escuchado algunos videos de él. Esa persona no tenía ningún conocimiento litúrgico, y sus conocimientos actuales son extraordinarios. Y platicando, porque nos dio la oportunidad el Señor de traer al doctor Ricardo Castañón Gómez, lo conozco de manera personal, me decía, él es un ejemplo, dice, de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él no tenía conocimiento, estaba alejado de la iglesia, estaba incluso en contra de la iglesia, Marino Restrepo, y resulta que él ahora tiene conocimientos muy, muy, muy profundos de la fe. Por eso hay que confiar en el Espíritu Santo, hay que invocarlo, hay que pedirle que nos ilumine. Y una característica importante de que vamos bien es que no me empiece a creer, ¿verdad? Hay un librito muy interesante que nos habla acerca precisamente de estos temas, y decía el librito que había un sacerdote que dedicaba a ver a los supuestos videntes, que tenía mucho conocimiento, y un día fue a ver a uno, y este vidente agarra y le dice el padre, ya sé cómo voy a saber si es vidente o no, y dice, vengo a ver al vidente que tiene tanto conocimiento, que sabe tanto, y ¿dónde está él? Y dice el vidente, yo soy. Y dice el padre, entonces este no es ningún vidente, porque una característica de la gracia del Espíritu Santo, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen que es esa característica? Esa característica precisamente es la humildad. Entonces, si invoco al Espíritu Santo, si le pido al Espíritu Santo que me ayude y recibo esta ayuda, entonces tengo que ser humilde para no decir, yo sé mucho. No, nosotros no sabemos más que lo que vamos más o menos leyendo, entendiendo, pero quien nos ilumina es el Espíritu Santo, quien nos ilumina es Dios. Esa es la palabra que ni siquiera le podemos decir Abba Padre, si no es por la infusión, por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces ve la importancia de creer en Dios, de creer que el Espíritu Santo va a ser nuestra guía, que va a ser tu fuerza, va a ser tu guía para ser un excelente catequista, pero no lo vas a estar diciendo, no, tenemos que buscar y pedirle precisamente a ese mismo Espíritu Santo, a Dios, que seamos humildes, que sepamos cuando algo no sabemos, cuando nos equivocamos, cuando aquí por ejemplo ya tuve que cortar 2 veces la transmisión porque ya me equivoqué, voy a tener que editar. Entonces cuando nos equivocamos y decimos, bueno, lo vamos a intentar, lo hacemos para gloria de Dios. Y dice aquí, y la transmite con fidelidad, es Dios quien habla por él, se convierte en instrumento de la palabra vivificadora. Dios es el que nos ayuda, el que nos da la fuerza. Dice, el catequista debe saber descubrir los signos de los tiempos. Qué interesante es esto. E interpretarlos a la luz de la verdad relevada por Jesús. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Conocer la actualidad, conocer las cosas que están pasando y cuál relación tiene precisamente con Dios, con la palabra. Aquí nos dice que el Concilio Vaticano dejó muy claro que Dios habla no solo por medio de su palabra escrita del magisterio de la Iglesia, sino también por los signos de los tiempos. Es decir, a través, fíjense bien, de los acontecimientos que de una forma u otra afectan la vida de la comunidad. Por ejemplo, sin meternos en tanto detalle, ya he hablado de algunos temas que he compartido por acá acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué te dice a ti este problema de salud a nivel mundial que tenemos? ¿Acaso no podemos ver en ellos un tiempo de reflexión, un tiempo que ciertamente Dios no lo mandó, pero que Dios lo está permitiendo por algo? Y este signo de los tiempos te tiene que hacer cuestionar y rezar y pedir al Espíritu Santo, ilumíname para saber este signo de los tiempos, ¿qué me dice? Es decir, ¿por qué se están dando estas cosas ante estas enfermedades, ante este virus que se está dando aquí en el mundo?
Y pues el signo de los tiempos nos puede decir, lo que pasa es que el mundo tiene que regresar a Dios. Es que el mundo tiene que mejorar. Es que el mundo está muy mal, estamos muy mal todos, pues hemos sacado a Dios de nuestra vida. Es un tiempo de reflexión que a veces no lo utilizamos. Se supone que cuando es Navidad, tiempo de Adviento, para que reflexionemos. Se supone que cuando es Cuaresma es para que reflexionemos, pero seamos sinceros, a veces no lo hacemos. Y ahora estamos aquí en la casa porque tenemos que estar aquí en la casa y todo este tiempo tiene que ser un tiempo de reflexión. Decía un sacerdote, es un tiempo hermoso para estar con la familia. Entonces ese es el signo de los tiempos. Analizar qué Dios quiere o qué Dios me está diciendo a mí, a todos los hombres, al mundo, sobre esto que está pasando y sobre todas las cosas que pasen en la humanidad, no solamente esta situación. Eso es discernir y pedirle a Dios que nos ilumine para sacar provecho de los signos de los tiempos. Dice, el catequista debe conocer la cultura que lo rodea y saber encontrar en ella los valores que sirven de punto de partida para anunciar el evangelio. ¿Cuál es tu cultura? Tienes que conocer acerca de tu entorno social, el entorno comunitario, el entorno propiamente del lugar donde tú vives. ¿Cuáles son sus tradiciones? Por ejemplo, en el caso muy concreto de aquí donde yo vivo, en Campeche, existe el Cristo Negro Señor de San Román, que es una imagen de Cristo al que precisamente se le rezó cuando hubo una peste aquí en Campeche, si no me equivoco, entonces de langosta, si no me equivoco. Entonces yo tengo que investigar y tengo que leer y tengo que profundizar en la cultura, en lo que hay alrededor de mí, lo que hay en mi sociedad, en mi comunidad. Dice el catequista, toma conciencia del mundo en que le ha tocado vivir con sus luces y sombras, porque debe estar convencido de la realidad que hay y que tiene que iluminar con el mensaje y la palabra que se le ha encomendado. La realidad que Alá, que puede ser que tiene que iluminar, perdón, aquí hay un error. Y la palabra que se le ha encomendado. Entonces, precisamente estos signos de los tiempos, es decir, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la sociedad donde estás tú, lo que está pasando en tu comunidad de catequesis, lo que te está pasando a ti, son signos que se tienen que analizar. No solamente ver pasar el mundo así nada más con las cosas que van ocurriendo, no, hay que analizar el porqué de las cosas y pedirle precisamente al Espíritu Santo que nos ilumine para saber discernir qué nos quiere decir a través de cada situación en concreto que nos pasan como persona, como catequistas. Ese es entonces en cuanto a la formación, doctrinal. Sin embargo, este tema, al igual que prácticamente todos, se va a unir a otros. Precisamente cuando veamos lo que son las fuentes de la catequesis, que veamos cuáles son los libros o las fuentes que debemos de tomar nosotros para poder evangelizar y dar la catequesis. Entonces, va unido precisamente a ese tema que veremos posteriormente. El cuarto punto que estamos manejando aquí, que viene siendo el segundo de este módulo, pero es el cuarto de la formación, nos habla acerca de la formación pedagógica o metodológica. Dice, para llevar al catequizano un encuentro con Cristo, es necesario saber transmitir el mensaje, conocer su ambiente, su psicología, saber usar los medios a nuestro alcance. Bueno, aquí como dijimos, está relacionado con lo que aprende un maestro. De tal manera que no está de más que nosotros consigamos algún tema de pedagogía, algún tema para saber cuáles son los métodos de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Hay muchos cursos que podemos tomar, muchos libros que desde luego los vamos a tener que orientar hacia lo que es el proceso de evangelización. No lo vamos a dejar solamente en el término de educación, sino lo vamos a manejar en el término ya propiamente de catequesis. Pero al final de cuentas necesitamos también de estas herramientas. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos? Bueno, en su momento manejaremos alguno por allá, ¿verdad? Yo como maestro me han dado diferentes temas sobre esto dentro de mi institución. Pero el aspecto pedagógico es ver cómo vamos a hacer mi proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué debemos de considerar? Debemos de considerar muchísimas cosas. Por ejemplo, la edad de los niños, el ambiente de los niños. Es decir,
cuáles son su situación social, su situación familiar, también su situación económica, para que podamos saber cómo hablar y cómo orientarlos y cómo podemos también ayudarlos. Nos decía una vez una persona de una manera muy inteligente, un señor me decía, no, pues es que cuando se evangeliza tenemos que ver también si tienen que comer. Y nosotros como catequistas, ¿verdad? Que debemos de ser catequistas integrales. Si sabemos de alguien que pues no tiene los recursos, ver de qué manera se le puede ayudar, a lo mejor a través dentro de lo que son la catequesis. O si, por ejemplo, tiene algunos problemas en el aspecto psicológico y tenemos algún amigo o amiga que es psicóloga, o podemos tener algún conocimiento nosotros y ayudarlo de alguna forma, es algo muy importante. No solamente nos interesa, que es lo más importante, claro, lo que es el aspecto de enseñanza doctrinal, claro que es lo más importante, porque para eso estamos llamados como catequistas. Pero dime tú si no es importante el aspecto integral. Un niño que desea conocer a Dios y que no tiene que comer, sin duda alguna que va a ser muy difícil que pueda hacer su proceso. Y a lo mejor de manera así, sin evidenciarlo, sin estar mostrando nada, pues un día llevo unos sandwichitos y se los comparto a mis alumnos, si sé que están en ese caso, etcétera. Y entonces de esa manera estoy ayudando también en esa parte integral. Si hay una situación psicológica y es necesario hablar con los padres, de hecho aquí hay un punto muy importante, ¿sí? Algunos libros de catequesis incluyen en las primeras sesiones la sugerencia de que se haga una entrevista con los padres de familia. Bueno, en su momento algunos libros que llevé con anterioridad lo traía. En los libros que estoy llevando ahora, por ejemplo, no los trae. Pero ustedes como catequistas, con permiso desde luego, de preferencia de su coordinador, coordinadora, pues pueden citarlos a junta. Así lo hacen, de hecho, lo que son los maestros de kinder, de primaria. ¿Con qué finalidad? Hablar con los papás, preguntarles acerca de cómo se relacionan con sus hijos, preguntarles acerca de cómo son los niños, si tienen algún problema precisamente psicológico, alguna enfermedad, etcétera, para que estemos preparados. No sabemos si alguno de esos niños, por ejemplo, tiene alguna situación, no sé, un ataque epiléptico que le puede dar, y cuando pase algo así, Dios no quiera, en la sesión de catequesis, pues no vamos a saber qué hacer. En cambio, con una reunión vamos a saber precisamente y vamos a fomentar este conocimiento metodológico para saber cómo desarrollar mi sesión de catequesis. Acuérdense que hemos mencionado que la sesión de catequesis se debe dar pues a todos, lógicamente, porque no puedo hacerlo tan particular, pero tengo que tener el conocimiento de cada uno de mis alumnos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus carencias. No lo voy a lograr desde luego con una sola sesión de catequesis, pero cada sábado o cada día que sea mi sesión, debo de ir aumentando mi conocimiento de mi niño, de mi niño que me está, vamos a llamarle mi niño, porque es como que fuera, bueno, yo lo siento así a veces como que fueran nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de educarlos en la fe. Y es una profesión hermosa. Ahora bien, vamos a analizar ahora otro punto importante. Dice, el catequista se forma mejor mediante una metodología activa. O sea, que sea un método activo, un método actual, donde haya reciprocidad en cuanto al conocimiento y en cuanto a la dinámica. Aquí puse una imagen precisamente de una dinámica de grupo. Y me estoy refiriendo a dinámica de grupo que debe de haber una relación entre todos los catequistas, una dinámica de apoyo y también con los niños, que se sientan los niños parte precisamente de qué? Parte de un equipo de trabajo. Que se sientan más aún, fíjense, porque podríamos hablar de parte de un equipo de trabajo cuando estamos manejando pues una escuela, cuando está un niño en una primaria, en una secundaria y se hacen trabajo de ficos, de equipo puede hablar de un grupo de amistad. Aquí yo voy más allá, fíjense, que se sienta en la sesión de catequesis más que un grupo de amigos, un grupo de hermanos, una familia, que ese momento sea lo más agradable para el niño, ¿sí? Entonces es algo muy hermoso y es algo difícil, pero tomen en cuenta esto, Dios es tan bueno, muy bueno, que tenemos a lo mejor una hora de catequesis nada más, hora y media, y los niños que tienen que estar en la escuela 6, 7, 8 horas, pobres, pues ahí los pobres maestros, pues ahí se tenemos que batallar mucho, ¿verdad?
Pero en el caso del catecismo es poco tiempo. Entonces vamos a tratar de que ese tiempo sea efectivo, que ese tiempo sea muy provechoso, muy bueno para nuestros niños. Dice, la formación del catequista debe ser práctica. Esto es que, por ejemplo, al final, y lo veremos cuando hagamos una sesión de catequesis, los puntos que hay que tomar en cuenta, hay que hacerlo de manera vivencial, ¿verdad? Hablar acerca de testimonios, incluso si es necesario invitar a una persona para que forme parte de nuestro equipo en algún tema específico, pues hay que hacerlo. Y hay que dejarles al final un compromiso, una tarea, pero un compromiso que refleje precisamente el tema que se haya desarrollado, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Dice, es preciso enseñar al catequista el uso adecuado de los instrumentos más comunes. Eso lo vamos a ver también como tema. Lo que son los audiovisuales, los catecismos, los textos, el pizarrón, la dinámica, que hay muchas dinámicas que les he compartido y por ahí que me han comentado algunas cosas sobre de ella. En fin, una gran cantidad de cosas que podemos nosotros hacer como catequistas, como educadores en la fe. Hay que desarrollar mucho la capacidad de comunicación en el catequista, hermano. Si te cuesta trabajo comunicarte, yo cuando empecé a ser catequista y empecé a utilizar los medios de evangelización digitales, pues definitivamente yo decía, Señor, no quiero estar evangelizando así a través de las redes, ¿verdad? Pero pues por gracia de Dios ahí vamos, y antes me trababa mucho más, ahora me traba un poquito menos, pero ahí la vamos pasando. Entonces, nuevamente lo mismo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude. Y aquí dice capacidad de comunicación. Hay que tratar de comunicarnos con los niños lo mejor posible. El catequista debe aprender a realizar el análisis de la situación del ambiente que debe trabajar. Es decir, si por ejemplo preparo un tema o una metodología, que es lo que estamos hablando aquí, un método de enseñanza, y veo que no me funciona, pues tengo que irlo cambiando, tengo que irlo moldeando, tengo que ir arreglando. Definitivamente no puede ser que yo llegue y mi sesión de catequesis sea extraordinaria. Bueno, qué bueno, pero está difícil, ¿verdad? Entonces tengo que hacer una retroalimentación yo y lo vamos a ver. Porque si yo hago mi sesión de catequesis, la presenté, di mi clase y ya me olvidé, no. Yo debo de hacer un análisis de cómo fue mi sesión de catequesis y en consecuencia hacer una revisión que puedo mejorar. ¿Cómo puedo hacerla distinta? ¿Cómo puedo hacerla que sea más llamativa y más hermosa para los niños? El catequista dice es un educador, tiene que educar en la fe. Pero la fe, ahí viene la situación, es un don sobrenatural. Lo que dijimos, si yo soy maestro de matemáticas, pues les voy a enseñar 1 más 1, pues siempre va a ser 1 más 1. A lo mejor voy a tener que ponerle el 1 un poquito más bonito, en otra ocasión lo pongo un poquito más chico, más grande, etc. Pero nadie me va a decir, oiga maestro, está usted equivocado. El mundo ya no es así, ya no es 1 más 1, 2, ahora es distinto. ¿Ah? Pues no, porque ya son cosas estrictamente relativas. En cambio, cuando yo digo hay que respetar la vida, entonces alzo uno la mano y no, lo que pasa es que hay una persona que me dijo que... Y empieza el debate. Entonces, por eso, todos estos temas son tan interesantes, pero son difíciles a veces de poderse manejar. No es algo tan establecido, no sé si me explico. Pero dice, la fe es un don sobrenatural y como todo don, pues tiene recompensas, aunque cuesta trabajo enseñarlo. Vamos a analizar cómo la Biblia y los documentos del magisterio de la Iglesia consideran la fisionomía del catequista, o sea, su forma de ser. Cuando el catequista es dócil a la palabra de Dios, la transmite con fidelidad, ¿verdad? Y el catequista, porque eso ya lo mencionamos anteriormente, y dice, y el catequista es consciente de su llamado a servir a Dios desde el momento que comprende el compromiso de su bautismo y su confirmación. Qué interesante está esto, ¿eh? Y te pido que lo analices a detalle, con calma. Dice que es consciente de su llamado a servir a Dios desde que comprende el compromiso de tu bautismo y confirmación. Y aquí estamos viendo también en todos los puntos que mencionamos anteriormente sobre los sacramentos. Si nosotros entendemos de manera plena lo que ha significado mi compromiso de estar bautizado, y si estoy confirmado más aún,
Este compromiso que hemos mencionado, que es un compromiso de amor hacia Dios, entonces seré consciente de la necesidad de usar todos estos métodos, todas estas formaciones en beneficio de mi evangelización. Y aquí nos menciona nuevamente que el bautismo es discípulo y apóstol. Recibe su llamado de Dios. Vean de quién. Y lo vimos en el tema de vocación, de vocare, llamado, para dar testimonio con su palabra y su conducta de la verdad que Jesús le propone. Es llamado como fueron llamados los profetas en el Antiguo Testamento y como lo fueron los apóstoles en el Evangelio. Y aquí hay dos citas bíblicas que puedes ver posteriormente, que es Jeremías 1 del 4 al 10, Jeremías capítulo 4 versículos del 4 al 10 y San Marcos capítulo 1 versículos 16 al 20. Dice, ¿quién es llamado? O sea, son llamados y reciben la misión de anunciar la verdad, de hacer presentes el reino de Dios. Es una misión, es un trabajo. Y te hago una pregunta muy concreta, ¿quién nos regala la vida? ¿Quién nos regala tantas cosas que tenemos que ser agradecidos? Una vez una doctora que conozco, ¿verdad? Ya no la frecuentamos, pero me decía, no, pues es que yo no tengo tiempo para ir a misa, yo no tengo tiempo para estar en la iglesia, yo no tengo, bueno, no tenía tiempo para nada, su mamá todo el tiempo estaba en la iglesia rezando, pero ella no. Y yo me hacía el cuestionamiento, bueno, y si usted se enfermara y estuviera 4 o 5 meses en cama, que mejor usted que es doctora, que sabe que puede enfermarse, y entonces no tiene tiempo. Y vean, cae ahorita también como esa reflexión, ¿verdad? A veces decimos, no, pues no vamos a misa, o no vamos a hacer tal actividad en la iglesia, no tengo tiempo. Y ahora, tanto tiempo que tenemos acá, ¿qué hacemos ahora con tanto tiempo? Bueno, son cosas que tenemos que reflexionar, como los signos de los tiempos que hemos hablado. Ya vamos a ir terminando. Dice, el catequista está llamado también para vivir en profunda comunión con Dios. Fíjense, ¿cuál es la comunión? Tener algo en común, ser parte de Dios. En Marcos 3, 13 al 15 vemos que Jesús llamó a los 12 para estar con él. Aunque el texto se refiere directamente a los 12, sin duda alguna el llamado se dirige también a todo aquel que tiene la vocación de colaborar con Jesús en la programación del Evangelio. Ojo, haz de cuenta que el llamado que le hizo Jesús a los apóstoles, como aquí dice que eran 12, también te lo está haciendo a ti hoy. No sé si este video está siendo instrumento para que si no eres catequista ya seas catequista, o si eres catequista y sientes que algunas cosas puedes mejorar, que desde luego que todos podemos mejorar algunos puntos, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar, estamos precisamente, como ya dijimos, en este tiempo, en un tiempo que podemos aprovechar para prepararnos. Si tú ya sabes cuáles son los temas que vas a desarrollar próximamente o los que vas a hacer el siguiente ciclo, desarrolla material didáctico. Aprende, conoce cada día más y aprovecha estos tiempos, ¿verdad? Que hay tiempo para todo, estás en tu casa y a lo mejor pues hay tiempo para que platiques con la familia, para que reces, para que te capacites como ahora, para que te prepares, para que prepares material. Entonces aprovechemos este tiempo. No voy a ser como pasa a veces que bueno, estamos acá y pues levanto como a la 1 de la tarde y ya me estoy durmiendo como a las 7 de la noche y nada más estuve despierto 6 horas. Bueno, vamos a evitar eso, vamos a tratar de aprovechar este tiempo. Y luego dice, es indispensable vivir con Jesús y estar con Él, porque solo estando con Él aprenderemos cómo obra Jesús. Así es, si yo estoy con Él, si yo siento con Él y trato de concentrarme y pedirle a Él que esté conmigo, entonces es tanta la reciprocidad, es tanto el amor y la unión que tengo con Él, que voy a saber cómo habla, cómo ama, cómo sirve, cómo piensa, cómo sufre, cómo Él hace la voluntad del Padre. Y aquí viene algo muy, muy, muy interesante, porque cuando nos topamos con problemas y no sabemos cómo resolvernos, una buena pregunta que he tratado de realizar yo es decirte, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Y si logro manejar esto y logro profundizarme con Dios y logro rezar, podemos recibir cuando vamos al Santísimo, ¿verdad? La ayuda de Dios para saber discernir qué es lo que debo de hacer
ante los problemas. Yo creo que tú siempre te has topado o nos hemos topado en algún momento con algún problema que decimos, bueno, no sé cómo resolverlo, no sé, estoy bloqueado, no sé cómo voy a poder salir adelante, cómo puedo desarrollar esto bien. Y es cuando te digo que podemos decir, a ver, Señor, por favor, ayúdanos. ¿Cuál sería tu respuesta, Señor? ¿Qué tú harías en mi caso? Y esto también es aplicable para mi proceso de enseñanza. El catequista dice aquí, es un hombre prudente. Y el hombre prudente equivale al hombre hábil, competente, docto, o sea que tienes conocimiento sabio. El hombre prudente se manifiesta en su pensamiento, juicio maduro. Mauro dice acá, ¿no? Maduro. No improvisado con la fidelidad. Ay, ya me salí por allá, perdón. No improvisado con la finalidad de evitar un mal, sino conseguir un bien. Fíjense, con la finalidad de evitar un mal, sino conseguir un bien. Sí, efectivamente, nosotros debemos de evitar el mal, pero ir más allá y más que pensar en no caer en el mal, entonces vamos a buscar el bien, para el cual el hombre pone todo su empeño. Dice, el que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Está en San Juan 1. ¿Sí? Entonces, este es el último punto, la última diapositiva, como ya nos adelantamos y lo vimos, ¿verdad? Entonces nos da 3 puntos esenciales para un catequista prudente. Damos aquí, hay un horror. Bueno, ¿cuál es? Dice, detente, piensa y habla. Y no solamente es para el catequista, sino para nuestra vida de manera regular. Cuando nosotros tenemos alguna situación y simplemente tenemos un problema, enseguida nos molestamos o explotamos y hacemos un montón de cosas. Y aquí nos habla de un hombre prudente. La palabra de Dios también habla de un hombre prudente en lo que son los proverbios, en Salmos también. Y el hombre prudente aquí nos menciona 3 puntos. Dice, el hombre prudente se va a detener. O sea, no va a hacer las cosas de manera rápida como sea, no, va a ser prudente, va a detenerse. Va a pensar y en consecuencia con este proceso va a hablar. Yo aumentaría que al detenernos, al pensarnos, al pensar antes de hablar, debemos de invocar a Dios. Debemos de hacer oración. Y este proceso, repito, es válido para cualquier situación personal y mucho más para la situación de la catequesis, para poder dar a los niños lo que Dios quiere que demos en nuestras sesiones. Y es algo importante. Espero con mucho gusto, con mucha alegría, que este tema nos haya servido en algo, ¿verdad? Y si ese tema pues lo pudo ver alguna persona, pues es más que suficiente el tiempo que se ha invertido en dicho tema. Ahorita lo voy a editar, hay que compilarlo en el programa, hay que subirlo, compartirlo. Y este tiempo no es un tiempo mal invertido. Yo no lo veo nunca así, cuando grabo un tema y de repente el tema pues lo subo a las redes y nada más lo vieron 3, 4 personas. O otro día pues lo vieron más, pues qué bueno. Y así como yo no pienso que este tema que estoy grabando, independientemente de la cantidad de personas que lo vean, es un tema, es un tiempo perdido. Con mucha más razón te digo que los temas que tú vas a dar, que tú estás dando o que vas a dar a tus niños de catequesis, no es un tiempo perdido. Aunque lo vayas a dar a un niño, a 2 niños, a 3 niños, es importante que lo hagas, porque es un alma. Y para Dios, todas las almas son importantes. Claro, qué mejor que llegar a muchas personas, qué mejor que este video lo vean muchas personas. Pero, ¿de qué serviría que lo vean millones de personas si no deja en nada, nada? De tal manera que la palabra de Dios tiene que dejar en tu mente y en tu corazón cosas concretas. Y así también, para tus niños de catequesis, tiene que dejar en su corazón cosas concretas. Recuerda que la semilla ahí está. Tú vas a ayudar a que esa semilla empiece a crecer, pero es Dios quien a final de cuentas va a hacer que esa semilla florezca. Solamente somos instrumentos, indignos instrumentos para ayudar a Dios en su proceso.
Que el Señor te bendiga y nos daría mucho gusto que compartas este módulo 4, compartas también los otros 3 módulos y si no has visto los módulos anteriores, pues si fueres tan amable de darle una vista por allá. Sé que son temas que están un poquito largos, estamos hablando como de 40 minutos cada tema, ¿verdad? Dependiendo de lo que es propiamente el desarrollo del mismo, pero creo que es necesario que analicemos estos puntos y si no puedes verlo de manera pues completa en una sesión, en un momento, pues bueno, puedes ver los primeros 20 minutos, te vas a hacer otra cosa, después continúas viéndolo, porque creo que es importante. Y es importante también que tú saques tus propios contenidos, tus propios conceptos de esto que estamos viendo y que sea un aporte para ti. Bueno, nos vemos y esperemos entonces vernos Dios mediante en el módulo número 5. Ya nos vamos a poner con muchos temas, bueno, todos los temas son interesantes, pero un poquito más prácticos. Acuérdense que vamos a ver cuáles son, todavía nos falta mucho, cuáles son las fuentes de la catequesis, cómo vamos a preparar nuestra sesión de catequesis, cómo podemos hacer material didáctico, cómo vamos a desarrollar los temas, cómo vamos a establecer compromisos, en fin, varios temas. Recuerda que son 10 módulos y estamos en el número 4. Que el Señor te bendiga, nos vemos y ánimo, que para ser catequista es muy importante tu labor. Hasta luego, que pases un excelente día.